Capítulo 1, Libro 1. Un tesoro en Ciudad Helio. Ciudad Helio era la capital del cielo, pero no siempre aparecía en los mapas. Era un barco volador gigante, sin rumbo. Pocas veces aterrizaba. A Bobbycraft le encantaba vivir ahí. Era como ser un pirata dueño del mundo. Aunque, bueno, él no era dueño de nada, ni tampoco era un pirata, claro. Bobbycraft era un joven lobo que pasaba el día construyendo los inventos más alucinantes. Incluso había construido una máquina del tiempo, aunque ningún invento lo había preparado para lo que estaba por venir. Tío, vas a alucinar con lo que me he enterrado en la zona más alta de la ciudad. Eran Sam y Luca, dos de los lobos que solían jugar al lado de su casa, y estaba hablando de algo increíble, algo que lo cambiaría todo. Unos conocidos de mis vecinos han encontrado partes sin usar de unas criaturas muy antiguas. Unos conocidos de mis vecinos, eso suena a una trola, que no lo prometo. En el vertedero que está en la proa, ¿cómo los han llamado? Sam intentó recordar con todas sus fuerzas. Protectores. ¿Protectores? No me suenan. A Bobbycraft sí le sonaba y mucho. El corazón se le aceleró y tuvo que calmarse para no asombrarse mucho. A la ventana no podía perderse nada de lo que dijeran. Los protectores eran criaturas artificiales, diseñadas para defender todo tipo de construcciones. Al parecer los experimentos fallaron, terminando dejaron el proyecto y abandonaron todas las piezas que estaban utilizando. Sam había seguido hablando, y eso no es lo mejor. Dicen que por ahí había un mapa conduce hasta una esmeralda perdida que concede deseos. Bobbycraft intentó una vez más contener la emoción. Una esmeralda que conseguía deseos no podía ser. Todo lo que le gustaría pedir se le apeletonó en su cabeza y tuvo que concentrarse para seguir escuchando. Venga ya, eso sí que tiene que ser un bulo. Solo hay una forma de saberlo, yendo al vertedero. Está flipando. He oído muchas cosas de ese lugar y dan muchísimo miedo. Dicen que si te callas puedes oír la voz de un zombie que vive ahí y si le molestas te ataca y te come el cerebro. Pero eso, ¿qué más te da a ti si tú no tienes cerebro, Luca? Entre risas, los dos amigos volvieron con el resto del grupo. Por suerte, Bobbycraft conocía muy bien esa voz y sabía que no era de un zombie. Iba al vertedero muy a menudo en busca de piezas que le servirían para sus inventos, aunque jamás se tropezó con nada parecido a un protector y mucho menos a un mapa del tesoro. Antes de salir de casa, Bobbycraft se miró en el espejo. El pelaje gris peinado, la chaqueta blanca puesta y en sus ojos verdes un brillo que no siempre estaba sonriendo. Puso rumbo hacia la proa de Ciudad Helio. Las nubes estaban cada vez más oscuras y apenas quedaba nadie en las calles y los parques por suerte. Bobbycraft vivía en una pequeña casa situada en la periferia, cerca de uno de los bordes del barco y del vertedero. En ese lugar, sobre todo, había chatarra, aunque a veces daba con algunos tesoros, y ese día esperaba que no fueran diferentes. Cuando llegó a la entrada de metal, abrió sin pedir permiso. No solía colarse ahí, en los sitios, pero ¿quién iba a regañarle ahí? Entre los montones de piezas inservibles y objetos rotos que los condocianos desechaban, Bobbycraft comenzó a escuchar el crujido de unos pasos, el tineo de unos tornillos al caer contra el suelo y una respiración lenta. El zombie. Sé que estás ahí, Don. Don solo era un viejo lobo que se había acostumbrado a escarbar entre los restos. Muchas veces aseguraba
que estaba loco, pero a Bobby Craft le caía bien. Era el único que se atrevería a cruzar más de 2 frases seguidas. Don no era malo, y desde luego no era ningún zombie come cerebros. Bobby lo saludó. Don apareció junto a una pila de ordenadores estropeados. ¿A qué has venido hoy? Los protectores y el mapa no eran un secreto, si cualquiera los había podido enterrarse. Aún así, el joven lobo dudó si contárselo. Tampoco llegó a inventarse un motivo, porque el viejo Don rompió en carcajadas antes de decir: a cenar seguro que no. Al ser tan que te gusten, los cables son piedras. Son como espaguetis con albóndigas, pero más duros. Por eso te quedaste sin dientes, respondió Bobby Craft a punto de reír. Oye, no me falta ni uno. Prácticamente le faltaban todos. Entonces Bobby Craft pensó que quizás el viejo Don sabía dónde estaban las piezas de los protectores, incluso del mapa de la Esmeralda perdida. Don buscó una piedra que cumple cualquier deseo. ¿Una piedra que no se come? Exacto. Jajaja. ¿Qué tonterías estás diciendo, chaval? Las piedras para jugar o para cocinar era ridículo insistir. Tal vez el viejo Don sí estuviera un poco loco, pero si un loco no creería en esmeraldas que concediera deseos, era posible que fuera real. A pesar de todo, Bobby Craft se puso a investigar. No había ido ahí para nada. Escarbó aquí y escarbó allá. En ocasiones escuchaba al viejo Don gritar en unas bobadas, más durante otras permanecía en silencio. Mientras tanto, atardecía, aunque todavía faltaban unas cuantas horas para que se hiciera de noche. De repente, bajo un montón de telas, descubrió una especie de caparazones y escondió entre algunos había una esfera de cristal y perfecta de color gris en la que se reflejaba la luz de su alrededor. Con fuerza la había dibujado en algunos libros de historia. Era el cerebro de un protector animado. Bobby Craft buscó con más ganas otros cerebros resquebrados, más partes polvientas a las que ni siquiera él podía sacarles partido, y un trozo de papel. Parece muy antiguo, se dijo a sí mismo desplegando, aunque no brillaba al igual que el cerebro que se había guardado en el bolsillo. Bobby Craft tuvo la sensación de que el sol también resplandecía como él, como que se hubiera encontrado el mejor de los tesoros. Era un mapa y sus líneas estaban un poco borrosas, pero todavía podía descifrar el contenido. Hojeó unas coordenadas en los márgenes y varias anotaciones del anverso. Luego se detuvo con un dibujo que estaba pintado con el mismo verde de sus ojos. La esmeralda, y por lo que entendió, estaba perdida en un medio de un valle. ¡Es el mapa! ¡Lo he encontrado! Entonces tuvo la mejor idea. Podía pedirle a la esmeralda que convirtiera el cerebro intacto del protector en un amigo para él. Así cumpliría su mayor deseo: no volver a estar solo nunca más.